Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Comidas que despiertan y comidas que dan sueño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de, en respuesta a muchas personas que nos han preguntado en Metabolismo TV, usted nos puede escribir en Metabolismo TV, aquí a la parte de abajo, usted puede hacer sus comentarios ahí, nosotros puede que tardemos un poquito, Jorge y yo en contestarle, pero siempre le contestamos. Porque es que hay mucha gente viendo Metabolismo TV, son muchos. Eran como 150.000 a la semana, una cosa así. Una cosa horrible. Bueno, mucha gente, qué bueno. Gracias por estar ahí. Bueno, hay comidas que despiertan al cuerpo, que ayudan para despertarlo, y hay comidas que dan sueño. Ahora vamos a explicarle un poquitito, porque si usted está teniendo problemas para dormir de noche, o inclusive le está dando sueño durante el día, para que usted sepa que lo que usted pone por aquí, por la boquita, tiene que ver. O usted se causa sueño o usted se causa nivel de actividad exaltado, ¿no? Así que vamos a la pizarra un momentito para que vean. Fíjense, esto que voy a explicarles tiene mucho que ver con el tema del sistema nervioso. La realidad es que el cuerpo humano es un organismo que está dirigido por el sistema nervioso central autónomo. Aquí atrás, en el cerebelo, en el hipocampo, que es una parte acá del cerebelo, está el computador. Es como si todos nosotros tuviéramos un computador aquí atrás y ese computador tiene una cablería que baja por la espina dorsal y contacta todos los órganos del cuerpo. O sea, no hay ni una parte de su cuerpo que no esté conectada a este computador. Se llama Sistema Nervioso Central Autónomo. Y se llama autónomo porque es un sistema nervioso que no depende de que usted decida. Él trabaja en automático. Entonces todos los cuerpos de nosotros están siendo dirigidos desde aquí. Si usted puede controlar el sistema nervioso de su cuerpo, pues usted puede controlar todo lo que pasa en su cuerpo, por lo tanto usted puede controlar su metabolismo. En el libro El Poder del Metabolismo y en el nuevo libro Diabetes sin Problemas va a ver que estamos haciendo énfasis de que para poder uno controlar el metabolismo y controlar la salud, uno necesita entender cómo funciona el sistema nervioso del cuerpo de uno. Ninguno de nosotros es su cuerpo, todos nosotros somos seres espirituales, pero el cuerpo tiene sus propias propiedades y una de ellas es que tiene un sistema nervioso central que controla el cuerpo. Ese sistema nervioso central, hay un episodio que usamos mucho de referencia, que es un episodio donde estamos explicando la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Si usted no sabe si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, es hora de que ya lo sepa. Porque si no lo sabe, o se va a poner gordo, o no va a poder controlar la presión, o no va a dormir bien, o no va a poder controlar la diabetes. Para uno controlar totalmente la salud, uno tiene que saber qué tipo de sistema nervioso es el que tiene su cuerpo. Ese fue el que usted heredó, el que vino de los genes, de papá, mamá, de los abuelos, de lo que sea. Es lo que usted heredó. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso, mi cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo. Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado. No somos iguales, nadie es igual. Por ejemplo, Jorge, que está por allá atrás, tiene sistema nervioso excitado y siempre está así moviendo, pero estamos hablando del cuerpo, no de su personalidad, ¿no? Porque el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Ahora, el tema es que dependiendo de si su sistema nervioso de su cuerpo tira más hacia pasivo o tira más hacia excitado, pues van a haber unas características. Si usted quiere entender mejor si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, véase el episodio número 199. Búsquese en Metabolismo TV, episodio número 199, donde yo estoy explicando las 5 preguntas que usted se hace para saber si su sistema nervioso, el de su cuerpo, es pasivo o es excitado. Esto hace toda la diferencia, porque si es pasivo, uno debe comer de cierta forma, cierto tipo de combustible para ese tipo de cuerpo, y si es excitado uno debe comer de una forma que no es igual, ¿no? Así que básicamente uno ajusta el tipo de alimento al tipo de cuerpo que uno tiene. De la misma forma que hay carros que corren con gasolina y hay carros que corren con diésel, pues los dos tienen motores, pero los dos no usan el mismo combustible. Entonces, una de las cosas que está faltando cruciales en el campo de la nutrición y en otros campos de la medicina es que no diferencian y no se dan cuenta que todos no somos iguales. Y como todos no somos iguales, no puede existir una dieta que sea una dieta balanceada para todos, porque es imposible. Si es balanceada para usted, no necesariamente balanceada para mí, porque todos tenemos cuerpos distintos, sistemas nerviosos distintos. Ahora, fíjense,
alimentos que dan hambre, perdón, alimentos que dan sueño o alimentos que despiertan. Por ejemplo, los alimentos que dan sueño, que causan sueño, que le causan soñolencia, que le dan deseo a usted de acostarse a dormir, los principales son los carbohidratos. Los carbohidratos, sobre todo los refinados. Los carbohidratos refinados dan sueño. Por ejemplo, arroz, dulce, chocolate, cosas bien dulces, pan, harinas, todo eso da sueño. Por ejemplo, un bebé, si el bebé está llorando de noche y la mamá quiere que el bebé se duerma, pues usa la técnica de milenaria. Va y busca el bibí, lo llena con leche, que es un carbohidrato porque tiene mucha lactosa, y muchas veces le echa miel o le echa avena y le pone más carbohidratos. El bebé se toma eso y queda inconsciente. Y queda inconsciente porque los carbohidratos dan sueño. Por eso es que cuando usted come exceso de arroz o de pan, en el almuerzo, a la hora del mediodía, pues usted se va a sentir 2 horas después con mucho sueño y con ganas de acostarse a dormir o tiene que tomarse un café para poder seguir. Porque los carbohidratos dan sueño. Ahora, hay alimentos que en vez de dar sueño, lo que hacen es que despiertan el cuerpo. ¿Qué alimentos despiertan el cuerpo? Pues uno de los alimentos principales que despierta el cuerpo son las proteínas. Por ejemplo, cuando usted come carne, queso, huevo, usted está despertando el cuerpo. Porque los aminoácidos tienen un efecto, los aminoácidos que son los componentes de las proteínas. Cuando usted come proteínas, carne, queso, huevo, usted está despertando el cuerpo. Porque eso le da un mensaje interno al cuerpo de que hay que moverse. Porque aquí hay algo de alta potencia. ¿Me sigue? Porque las proteínas son de alta potencia. Entonces, básicamente, las proteínas le quitan el sueño. Así que si usted quiere dormir bien, por favor, no se coma un buen pedazo de carne a la última parte del día. No se coma muchísimo queso a la hora antes de dormir, porque este tipo de alimento le despierta, le pone en actividad. Ahora, hay otros alimentos que ayudan a una persona a dormir, por ejemplo, que son calmantes. Estos dan sueño, que es como si los carbohidratos es lo que más sueño da de todo, y las proteínas también despiertan. Pero hay alimentos que sirven también para calmar. ¿Cuáles son los alimentos más calmantes? Que digamos que es como para tranquilizar el cuerpo. Pues estamos hablando ahora de cosas como los vegetales. Usted se come una buena ensalada antes de dormir y el cuerpo se tranquiliza. ¿Por qué? Porque la ensalada, los vegetales, lo que contienen es mucho potasio y mucho magnesio. El potasio y magnesio son minerales tranquilizantes, relajantes. De la misma forma que el calcio es excitante. Cuando usted come queso o carne o huevo, eso tiene mucho calcio. Y el calcio es un mineral excitante, por lo tanto despierta el cuerpo. Pero cuando usted come más vegetales, ensaladas, su cuerpo se tranquiliza. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho potasio y mucho magnesio, que son unos minerales tranquilizantes. Así que lo que usted come sí tiene un efecto. No se me puede quedar mencionarle que hay un alimento que también despierta mucho, que es la grasa. Lo que es la grasa y los aceites excitan el cuerpo. Así que la comida grasosita, déjela para por la mañana si se va a comer algo grasosito. No la deje para muy tarde por la noche, porque si deja su grasa o su proteína para por la noche, no va a dormir bien. Quiere dormir bien y quiere comer algo de carbohidrato, se va a comer un arrocito, se va a comer un pancito, lo que sea, déjalo más para por la noche y usted verá que le ayuda a dormir. Y evite por la noche los alimentos que le despiertan el cuerpo. Y si quiere tranquilizarse, muchos vegetales, muchas ensaladas. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que la verdad siempre triunfa.